Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Agradecemos la gentileza y la amabilidad de su sintonía. Sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Esperamos que las bendiciones del Dios Todopoderoso les acompañen y hacemos un llamado de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio. Bajo la conducción y la dirección del Espíritu Santo, estaremos compartiendo con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios. Gracias de todo corazón, amigos, por acompañarnos. En el día de hoy estaremos abordando el tema El lucero de la Reforma, conforme a lo que estamos viendo esta semana, que nos ha inundado de muchos conocimientos y el deseo de defender la verdad. Justamente lo que es el título general de la lección número 4, Defendamos la verdad, y el pasaje de la Biblia que nos está sirviendo de fundamento se registra en Juan 3, 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. En este momento, como cada día aquí en cabina, saludamos al pastor Cristian Veras, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas bendiciones, pastor. Gracias, pastor, que el Todopoderoso hoy pueda dirigir su vida, la de su familia y la de nuestros amigos y hermanos que nos escuchan y nos sintonizan a esta hora. Amén, así sea. Vamos a orar en este momento para que el Todopoderoso nos dirija. Querido Padre, nos ponemos en tus manos y rogamos que a través de tu Espíritu Santo tú puedas hablar a tus siervos, educarnos en el tema de la Biblia para que podamos ayudar a otros a entenderla, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor Veras, estamos anunciando así de entrada que hoy vamos a tocar un tema titulado Lucero de la Reforma. En el libro de Conflicto de los Siglos hay un título. En este libro hay un título muy interesante que me parece que el autor utilizó este título para hablar acerca de la reforma del mismo libro de Ellen White del Conflicto de los Siglos, cuyo título es El lucero de la Reforma. Hablemos un poquito, cuando hablamos de reforma, por ejemplo, en este caso, en términos espirituales, porque la palabra reforma es muy conocida. Y aquí en la República Dominicana, cuando se habla de reforma tributaria, ya la gente está temblando porque sabe que vienen algunos impuestos que hay que pagar y cosas para poder sostener una economía. Sin embargo, no nos vamos a referir a esa reforma tributaria o algo así por el estilo. Lo que nos vamos a referir en el día de hoy, conforme a este título, Lucero de la Reforma, es para hablar de una reforma religiosa que se produce en un tiempo determinado en la historia y cuáles fueron los abanderados de esa reforma y por qué se produce esa reforma. Háblenos un poquito acerca de la reforma. Bueno, gracias, pastor. La reforma protestante, como es conocida, fue un grupo de cristianos, hombres devotos, sinceros y fieles a la palabra de Dios y a su Salvador, que se levantaron en contra, protestando de la iglesia popular del entonces, porque ésta se había corrompido completamente. Algunos hombres como William Tyndale, Martín Lutero, John Wycliffe, entre otros, se levantaron para hacer una protesta, por así decir, porque
Se había desviado la iglesia, repito, de los ideales divinos, habían abandonado los mandamientos, estaban siguiendo la tradición y doctrinas de hombres. Se resolvían los problemas con una bula papal. La interpretación de la Biblia era legada a la voluntad de un hombre, lo que dijera un hombre, lo que significa esto es esto y punto. Y no se hacía un exégesis o estudio serio de lo que Dios quería que su pueblo hiciese a través de su palabra. Ahí es que se levantan estos hombres, estudian la Biblia. De hecho, se había ocultado, es la época de la oscuridad bíblica, se había ocultado el texto bíblico a los cristianos, al pueblo, y se había propagado la idea de que era un grupo privilegiado quienes tenían el derecho y la unción de entrar en contacto con la palabra de Dios. Y es ahí donde ellos destapan todas las verdades, comienzan a proclamarlas, son perseguidos, azotados, encarcelados, muertos, excomulgados, entre otras cosas que la iglesia reaccionó en contra de estos hombres conocidos como los reformadores. ¿Cuáles fueron los siglos básicamente donde se producen estos movimientos de reforma? Toda la Edad Media. El siglo, por ejemplo, Martín Lutero, unos 60 años aproximadamente antes, John Wycliffe, quien tradujo la Biblia al inglés, el siglo XVII, siglo XVI, desde el siglo XV ya hubo reformadores. De hecho, anterior a ellos se puede contar como reformadores como Joaquín de Flores, que fue el primero en aplicar el principio de día por año a las profecías predictivas de Daniel y Apocalipsis, y también desenterrar verdades. Tenemos a los franciscanos, por ejemplo, que eran los seguidores de Francisco de Asís. En el siglo II de nuestra era, Francisco de Asís, que era adinerado, provenía de una familia riquísima, se hizo pobre, dejó todo y se hizo pobre para imitar al Salvador y a los apóstoles, y entonces es cuando comienza a contrarrestar las propias prácticas de su misma iglesia, de la iglesia popular del entorno. Entonces, de ahí, pastor, es que los reformadores surgen desde esos mismos tiempos. Juan Hus y Jerónimo, que también fueron hombres que murieron en la hoguera por su testimonio bíblico y su fe inquebrantable en la palabra de Dios, entre otros. Estamos hablando entonces, de acuerdo a sus respuestas a las preguntas que hemos formulado ya, que la Iglesia Católica o la Iglesia Popular se había desviado del propósito original, empezó a asimilar tradiciones y herejías, y ese desviarse de lo que enseña la palabra de Dios, la Biblia, porque las reformas, precisamente, la reforma protestante se produce precisamente porque la Iglesia no está enseñando conforme a lo que dice la palabra de Dios. Entonces estos hombres que usted acaba de mencionar, al ponerse en contacto con la Biblia, vieron las grandes verdades que la Iglesia Popular en ese entonces estaba ocultando a toda la población. Esto trae como consecuencia que el Espíritu Santo mueve a esos hombres de Dios y empiezan a predicar a favor de las Sagradas Escrituras, y de eso se trata el movimiento de reforma, que por supuesto fueron muchos años que la Iglesia había distorsionado lo que la palabra de Dios, la Biblia, enseña, y empiezan a inquietar a ciertos hombres que, repito, movidos por el Espíritu Santo, empiezan a investigar la palabra de Dios, y de ahí en adelante empiezan a enseñar al pueblo. ¿Podríamos destacar en esta lección del día de hoy algún reformador de manera especial? Porque aquí el título de la lección habla acerca del lucero de la reforma. ¿Hay alguien que podría uno aplicar ese título? Así es, pastor. Como mencioné hace un momento, hubo muchos reformadores. Ya mencioné a Martín Lutero, William Tyndale, a Calvino, John Wycliffe. Sin embargo, el lucero de la mañana es John Wycliffe o Juan Wycliffe. Este hombre, quien vivió y fue contemporáneo de Martín Lutero prácticamente unos 40 años, había sido muerto, enterrado
Cuando un día gris, un grupo de personas de aspecto extraño se acercó al cementerio de una iglesia en Lutterworth, Inglaterra, con palas en la mano. Y reunidos alrededor de la tumba, un sacerdote ordenó a los excavadores que exhumaran los restos de John Wycliffe. Al exhumarlo, lo que hicieron fue que lo quemaron y esparcieron toda su ceniza por el río Swift. Estamos diciendo que póstumamente la Iglesia Católica en aquel momento entendió que John Wycliffe había afectado tanto la determinación religiosa de la Iglesia que fue condenado en un tribunal de la Inquisición. Y después de ser condenado, estoy hablando después que el hombre había muerto, estoy hablando que tenía años de muerto, pues entonces sacaron sus restos, sus huesos, los quemaron y entonces esparcieron su ceniza. Este juicio, sencillamente porque Wycliffe es conocido como el lucero de la Reforma, porque tradujo la Biblia al inglés, porque dio a conocer la palabra de Dios en el idioma vernáculo, el idioma autóctono o el idioma original de Inglaterra en ese momento. Lo que indica que como la Biblia era prohibida por la propia iglesia y ahora este hombre desentierra todos esos prejuicios contra la palabra de Dios y la da a conocer al pueblo, fue condenado. Es conocido como el lucero de la Reforma por todas esas proezas que hizo a favor de Dios, de su palabra y de su reino. Pero Pastor Veras, debe existir una fuerza que está detrás de esos movimientos religiosos que condenaban a estos reformadores simple y llanamente por hablar de la palabra de Dios, porque uno analizando eso que usted está diciendo, dice, pero era mucho odio que había para condenar a una persona aún así después de muerta en cuanto a la obra maravillosa que este hombre hizo a favor del estudio de la palabra de Dios, la Biblia. ¿Qué fuerza hay detrás de alguna iglesia o de algún movimiento religioso que pueda odiar tanto a una persona que lo que se encarga es de poner la palabra de Dios al pueblo? Yo pienso que el tópico principal de la guía de estudio, la lección el día de hoy, es ese. ¿Qué hay detrás? El gran conflicto. Así es. ¿Por qué, voy a repetir, por qué Caín mató a Abel? ¿Por qué el pueblo de Dios es perseguido? ¿Por qué Rubén, sus hermanos eran tan bárbaros, impíos? ¿Por qué? Porque hay un poder maquinador detrás de todo eso que intenta destruir los planes de Dios para la humanidad. Es tanto así que Dios creó el mundo perfecto y Él desvirtuó, me refiero a el diablo, no Satanás, el diablo, desvirtuó la creación de Dios, haciendo caer a Adán y a Eva. Ahora, con el caso de John Wycliffe, que traduce la palabra de Dios, que la da a conocer al idioma del pueblo, porque lo que hizo fue que se llenó de horror al ver cómo Roma había abandonado la palabra de Dios por la tradición humana, y entonces instó que las escrituras se pusieran a disposición del pueblo, que su autoridad se estableciera nuevamente en la iglesia, y al diablo le molestó eso. Por eso instó a los monjes, los sacerdotes de aquel momento, para que persiguieran a este santo de Dios que ya descansaba y que ni cuenta se dio ni siquiera de lo que había ocurrido con sus huesos. ¿Qué tipo de doctrina enseñaba la iglesia popular que provocó ese movimiento de reforma y que estos hombres fueran tan fuertes en torno a lo que significa la reforma que se predicaba en aquel entonces? ¿Cuáles eran las doctrinas que practicaba básicamente la iglesia popular que llamó la atención de estos reformadores, especialmente del lucero de la Reforma como lo fue Wycliffe? Es una muy buena pregunta, y son las mismas doctrinas que los valdenses refutaron de la iglesia popular. Por ejemplo, la veneración de los santos,
la mayoría de los 7 sacramentos católicos, el concepto de la transubstanciación, la confesión oral de los pecados a sacerdotes humanos, la práctica del bautismo infantil, la venta de indulgencias, la doctrina del purgatorio y también las oraciones por los muertos. Todas estas doctrinas falsas que provenían del paganismo mismo y que eran contrarias a la Biblia, estos hombres como John Wycliffe, entre otros, estudiando la palabra de Dios y viendo que eran contrarias a ella, las refutaron y comenzaron a ponerlas al descubierto, y fue donde la Iglesia Católica se molestó contra estos hombres y los persiguieron. Porque déjeme decirle, pastor y estimados amigos, las persecuciones no vienen porque nosotros queramos pelear, porque tengamos una espada, un revólver en la mano. Las persecuciones vienen cuando nos reformamos, cuando nos consagramos y cuando ponemos la palabra de Dios en alto. Cierto, el fiel cumplimiento de la palabra de Dios y de sus doctrinas, como Dios le enseña a través de las Escrituras, es lo que produce persecución. Y básicamente cuando los movimientos religiosos pretenden permanecer en la ignorancia e imponer las tradiciones, eso es lo que produce persecución, y alguien tiene que levantar la cabeza, porque el Espíritu Santo llama a hombres y mujeres para predicar de las grandes verdades de la palabra de Dios. Usted hizo mención acerca de las indulgencias, que básicamente llama como tanto la atención. ¿En qué consistía el asunto de las indulgencias? Ya que usted hace la pregunta, pastor, que yo pienso que es muy atinada en este tema, la venta de indulgencias por la Edad Media fue que la Iglesia Católica comenzó a propagar el perdón de los pecados por grandes cantidades de dinero. Nosotros conocemos el caso, por ejemplo, de un hereje llamado Marción, y quiero que usted sepa, y nuestros oyentes, que quienes lo llamaron hereje fue la propia Iglesia Católica, a Marción. Él se convirtió a la Iglesia y era un propietario, empresario, pero riquísimo. Tenía empresas navieras, tenía barcos, vendió los barcos y los donó a la iglesia, donó el dinero. Y entonces él comenzó a hacer su propio canon de la Biblia y a desechar lo que quería. Y cuando la misma iglesia vio que él estaba discriminando todo eso, lo excomulgó y tuvo que devolverle sus ofrendas. Note eso. Ahora, dentro de eso entra naturalmente el perdón de los pecados, porque ellos recibían grandes cantidades de dinero para perdonar los pecados de personas no solo que estaban vivas, sino también de familiares que habían muerto y que sus familias podían pagar suma de dinero para que los pecados sean perdonados y ellos pasaran a un mejor lugar. La venta de indulgencias fue reconocida por personas, propios miembros de la misma iglesia, como uno de los actos más corruptos de toda la iglesia a través de los tiempos. Es insostenible eso. La palabra de Dios no autoriza nada de eso. Y eso es evidente que va a producir de inmediato una reacción de las personas que estudian la palabra de Dios, que el Espíritu Santo guía y mueve para enseñar las sanas doctrinas de la palabra de Dios. Y eso que usted acaba de mencionar es solamente una de las doctrinas, pero usted mencionó acerca del purgatorio y otras doctrinas como la adoración de los santos, etcétera, etcétera. Necesariamente tiene que producirse un movimiento de reforma, y eso es lo que estamos viendo, por ejemplo, en el día de hoy. ¿Y cuáles son las recomendaciones en este caso que da el apóstol Pablo en torno a leer las Sagradas Escrituras para nosotros liberarnos y tener conocimiento acerca de lo que debe suceder con la palabra de Dios, con la Biblia? Porque el mismo Señor Jesucristo dijo en una ocasión: y conoceréis la verdad, y la verdad les hará libre. La libertad en torno a lo que uno cree en términos religiosos, cuando uno estudia la palabra de Dios, la Biblia, se libera. Por eso, ¿qué es lo que enseña el apóstol Pablo en torno al interés que debe manifestar el ser humano de leer el contenido sagrado de la palabra de Dios, la Biblia, de manera tal que sea guiada por el poder del Espíritu Santo? Bueno, realmente tanto el libro de los Salmos
el libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16, el apóstol Pablo, como usted lo menciona en 2 de Timoteo 2, 1 al 3, mencionan la forma como podemos liberarnos de esto, o de esta ignorancia, por así decir. Me agrada mucho, y estoy contestando su pregunta, en el Salmo 48, cuando el salmista dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Wow, yo no sé cómo el autor de la guía de estudio dejó un pasaje como este. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Pero para estar en contexto con lo que usted me acaba de decir, pastor, en 2 de Timoteo, capítulo 2, los versículos 1 al 3, Pablo dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo está instando a Timoteo para que enseñe la palabra de Dios. ¿Qué es lo que debe hacer un fiel cristiano, un fiel servidor del cielo? Enseñar la palabra de Dios. ¿A qué ha sido llamado usted como pastor, mi estimado amigo, Pastor Scroggins? A enseñar la palabra de Dios, la Biblia. Todo anciano de iglesia está siendo llamado para enseñar la palabra de Dios. La Biblia no puede ser oculta, no se puede ocultar. Una luz no se puede poner debajo de un almud. Y esto es lo que los reformadores tomaron de los apóstoles, del salmista, de Jeremías capítulo 15, versículo 16, donde él dice que halló las palabras del Señor y que las probó y que le fueron, ¿qué cosa? Agradables. Así es. De manera que los reformadores lo que hacen es estudiar la Biblia, deleitarse en estudiarla. No es una carga, no es un trabajo, no es una obligación, es un deleite para ellos, y por eso es que son conocidos como reformadores. Hicieron una reforma cuando la Biblia se había olvidado, cuando se había pisoteado, se había tirado por el suelo, cuando la razón se había colocado por encima de la palabra de Dios. Pero yo quisiera traspolar eso a nuestros días, pastor. Hoy en día, el mismo poder religioso hoy en día suele decir que la Biblia no es para nuestros días y que parte de ella ha sido relegada, que ya no está en vigencia. Y note, el concepto de los reformadores no era la sola escritura, sino toda escritura. Toda la Biblia es la palabra de Dios, seguirá siendo lumbrera para nosotros hasta la segunda venida de Cristo. Esto es muy importante, pastor, porque esos reformadores salieron precisamente de sus filas. Personas que llegaron a estudiar la palabra de Dios cuando se le prohibía, sin embargo, leyeron la Biblia y se dieron cuenta que había que producir un movimiento de reforma, lo que va a pasar también en la actualidad. Porque si ciertamente el movimiento religioso popular tiene muchos seguidores, hay miembros de esa iglesia que están estudiando seriamente las Sagradas Escrituras, y va a haber un momento en que se van a producir movimientos de protesta en torno a la tradición que se ha enseñado por mucho tiempo y que no va acorde con lo que enseña la palabra de Dios, y eso actualmente va a producir salidas de personas para hablar acerca de las verdades bíblicas que se presentan en las Sagradas Escrituras. Así es. El tópico principal, decía, en el gran conflicto es la ley de Dios, la palabra del Señor. De hecho, la Shema Adonai, que era el cántico nacional de Israel, y que ellos decían: oye Israel, el Señor tu Dios uno es. Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Está poniendo en primer lugar el pensamiento de Dios en la mente de los hombres. El judío tenía bien claro
que meditar en Dios y en su palabra era lo más importante para un seguidor fiel del Señor. Y es lo que nosotros debemos de hacer, porque de hecho la ley puesta en nuestra mente significa que pensamos en Dios en todo momento. Por eso el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores. Aquellos que no están en caminos de malos ni en caminos de pecadores son los que meditan en la ley de Dios. Por eso dice antes: en la ley de Jehová está, ¿qué cosa, pastor? Su delicia, su delicia. Y en su ley meditan de día y de noche. Lo que nos está diciendo es que realmente el pensamiento de todo cristiano debe ser meditar en Dios y en su palabra en todo momento, y que el tópico principal en el gran conflicto es que Satanás no quiere que meditemos en la palabra de Dios ni en su ley. Bueno, para cerrar vamos a citar el Salmo 19, ya usted había hablado de él. Salmo 19, los versículos del 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay mucho galardón. Yo pienso, pastor y amigos oyentes, que esta es una buena forma de nosotros cerrar la lección en el día de hoy, a sabiendas de que la palabra de Dios alumbra, los mandamientos de Dios convierten el corazón, y ese testimonio que viene de la palabra de Dios, la Biblia, es lo que puede liberar al ser humano. Así es. Por eso todos esos pasajes y la Sagrada Escritura fueron la piedra angular de la Reforma. Perfecto. Vamos a orar. Padre, muchísimas gracias por esta lección impresionante. Ayúdanos a sentirnos libres en la medida en que estudiamos tu palabra, que esa libertad que hay en Cristo Jesús empiece a trabajar los rincones oscuros que pueden existir en nuestras vidas y en nuestras mentes, y podamos marchar con la seguridad de que ya tú nos has liberado a través de tu palabra. Jesús es nuestra liberación. Ayúdanos a amarle, a hacer su voluntad y a practicar lo que enseña tu santa y bendita palabra. Favor que pedimos en su nombre, en el nombre glorioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan